Montgomery Community Media presenta Small Business Network en español. Traído a ustedes gracias al apoyo de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBN en español. Les saluda Andrea Zarralde. Los pequeños negocios están viviendo momentos sin precedentes debido al COVID-19, no solamente en el país, sino en nuestra región no es la excepción. Aquí, en el condado de Montgomery, muchos de nuestros negocios han tenido que cerrar sus puertas, han disminuido su fuerza laboral y en muchos casos han tenido que transformarse para lograr salir a flote. Es por eso que hoy, en este primer programa, vamos a hablar sobre los recursos disponibles para los pequeños empresarios hispanos en el condado. Y para nosotros es un orgullo contarles que es la primera vez que Montgomery Community Media produce Small Business Network en español. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan la primera mujer hispana en ser parte del Consejo del Condado de Montgomery. Ella es la concejal Nancy Navarro. También está con nosotros Daniel Parra. Él es el director de Inclusión y Diversidad de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery, y Marta Jiménez, consultora empresarial senior del Centro de Negocios para la Mujer de Maryland. Gracias a los tres por estar con nosotros. En este primer programa de SBN en español, es un honor tenerlos con nosotros en esta primera edición. Y concejal, vamos a comenzar hablando sobre las medidas que se tomaron desde el Consejo para ayudar a nuestros pequeños empresarios desde el crisis de la pandemia. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y felicitaciones por esta nueva iniciativa tan necesitada en la comunidad. Mira, inmediatamente cuando nosotros nos dimos cuenta de que esta pandemia estaba ya cerca, llegándonos aquí en el condado de Montgomery en marzo, comenzamos a trabajar desde el Consejo a identificar propuestas para de alguna manera aliviar un poco el impacto, sobre todo para nuestras pequeñas empresas. Inmediatamente aprobamos $25 millones para ayudar a las pequeñas empresas, sobre todo restaurantes o tiendas minoritarias, detallistas, porque sabíamos de que estos fueron las primeras empresas que recibieron el impacto porque tuvieron que cerrar inmediatamente. También hemos ofrecido $14 millones que aprobamos para ayudar en la reapertura del condado, porque sabemos de que una cosa es cerrar, pero cuando estás abriendo de nuevo hay tantos requisitos, hay tantos procesos. Entonces esos fueron unos fondos también que aprobamos. También $10 millones para ayudar a los centros de cuidado infantil y proveedoras de cuidado infantil en el hogar, que eso es algo que sabemos que en nuestra comunidad latina hay muchas personas que tienen su propio negocio para proveer cuidado infantil, pero también igual tuvieron que cerrar. Y imagínate, ¿cómo vamos a reabrir la economía si no tenemos a los proveedores de cuidado infantil? Eso es algo pero tan importante. También hemos designado dinero, $3 millones para ayudar a aquellos proveedores médicos y dentales, clínicas comunitarias, porque eso también se ha visto afectado muchísimo. Es $1.5 millones para un fondo para ayudar en lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿verdad? Para que las pequeñas empresas tengan ese equipo necesario para que las personas puedan y sus empleados puedan trabajar. Eso es tan importante. También no nos olvidamos del sector de artes y humanidades, porque ese es un sector muy vibrante también, y aprobamos $3.2 millones para subsidiar también y ayudar a este sector. Y luego también $350,000 para un fondo de producción local para poder ayudar a aquellas pequeñas empresas, microempresas que están, por ejemplo, fabricando mascarillas y cosas por el estilo. Entonces, específicamente, este ha sido un paquete en lo cual nos hemos enfocado. Pero claro, hay muchos otros paquetes de alivio que podemos hablar más adelante. Y también es importante recordarles de que este es un condado que a nivel nacional siempre ha retenido su designación crediticia AAA, pero uno de los requisitos, y nosotros nos comprometimos hace muchos años a llegar a una reserva de 10% en nuestro condado, y yo como líder del Comité de Política Fiscal, esta ha sido una de mis prioridades. Entonces el condado tiene una reserva de casi $500 millones y no la hemos tocado mucho porque sabemos de que esta pandemia aún no estamos muy claros cuándo es que vamos a salir de esta situación tan crítica de emergencia, y lo tenemos allí porque sabemos que quizás vamos a tener que utilizar parte de ese fondo para seguir ayudando a nuestros empresarios locales.
Un condado sin duda muy rico, pero una de las riquezas más grandes es su gente y nosotros vemos en cada rincón del condado de Montgomery una diversidad increíble. Daniel, cuéntanos un poco sobre los negocios hispanos que tenemos aquí en nuestro condado y cómo se han visto estos afectados por la pandemia. Sí, definitivamente. Diversidad es uno de nuestros mayores tesoros. Y en términos de negocios, los números son más o menos unos 33,000 negocios, pequeños negocios en el total de los negocios del condado, de los cuales en un cálculo se ha hablado de el 7% de latinos, negocios latinos con empleados. Esto nos daría más o menos 2,200 negocios latinos que tienen empleados. Si aumentamos esta cifra a considerar los que son propietarios únicos, estaríamos hablando de más o menos unos 112,000 negocios en el condado y de ellos aproximadamente también un 7%, haciendo esa proyección sobre el censo, el censo en 2017 nos da que serían más o menos 8,000 negocios latinos entre los que tienen empleados y los propietarios únicos. Por supuesto hay que aclarar que todas estas son proyecciones, son estudios que se hacen de diferentes fuentes, pero tal vez estas son las cifras que más se manejan a nivel condado. Dentro de las afectaciones, bueno, la concejal ya mencionó varios de ellos, pero obviamente tiene que ver la reducción de los ingresos para estos negocios en general, el aumento del desempleo, el aumento de las bancarrotas, todo es como un efecto dominó. Hay una cosa que va tras la otra, ¿verdad? Falta de pago a proveedores, es decir, todo esto de lo que se llama en inglés el supply chain, está afectado porque yo no te puedo pagar a ti, yo tampoco te puedo pagar, etcétera, etcétera. Esto afecta las rentas a nivel comercial, las rentas de los negocios, es decir, al landlord, al propietario del negocio no le he podido pagar, el propietario del negocio no le puede pagar al siguiente, etcétera. Lo mismo a nivel de pagar la renta a nivel personal. La utilización de servicios también. Voy a comentar, por ejemplo, que Paychex publicó un estudio reciente en donde hablaba de que se redujeron al 22% el uso de los servicios de nómina. Esto quiere decir que está muy conectado con lo que era una nómina antes del COVID y lo que es hoy por hoy. Por decirte solamente eso, trataremos de ponerlo en términos positivos en las próximas preguntas, pero la primera pregunta era cómo está la afectación, es un detalle. Y un factor positivo que me gusta mucho compartir es que el 50% de estos negocios son de mujeres en el condado de Montgomery. Aquí vemos definitivamente un impulso de mujer empresaria y ahora queremos preguntarte a ti, Marta, al respecto. Cómo, y estamos hablando en este primer segmento sobre la pandemia y el impacto de esa pandemia, cómo estas mujeres te han dicho que se han visto afectadas. Hola Andrea, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a este tu primer programa para la comunidad hispana. Mira, para responder tu pregunta de cómo se han visto impactadas las mujeres con esta pandemia, las mujeres dueñas de negocio, pues yo te diría que se han visto impactadas como cualquier otra industria y como cualquier otro grupo. Ellas, por supuesto, por ser minorías, han tenido unos impactos mucho más severos. No solamente por ser dueñas de negocio, pero también por ser mujeres. Te podría decir que el impacto más severo ha sido desde lo financiero, en donde muchas de ellas han sido forzadas a cerrar sus negocios, algunas de ellas han tenido que reestructurarse, despedir a su personal o por lo menos a un altísimo porcentaje de su personal. Otras de ellas están completamente cerradas esperando el que se reabra, que lleguemos a la etapa 3, a la fase 3, buscando recursos financieros para ver de qué manera nos acomodamos a esta etapa 3. Pero también desde lo social, desde lo familiar. Recuerda que las mujeres, además de ser dueñas de negocios, somos mamás, somos esposas, y muchas de ellas están viviendo la pandemia, asumiendo la responsabilidad del homeschool, asumiendo la responsabilidad de los hijos, pero también llevando a flote sus empresas. Entonces, la pandemia ha sido un desafío bastante fuerte para las mujeres que, como te digo, son minorías. Muchas de ellas no lo lograron, muchas de ellas no lo van a lograr, pero te diría que todas ellas siguen luchando por salir adelante.
Y eso es lo que estamos viviendo todos desde casa. La verdad que estamos como pulpos tratando de trabajar, sobrellevar a los niños. Todo esto nos ha transformado a todos desde casa y a nivel empresa. Concejal, una de las cosas que me llama mucho la atención hablando de las minorías es que el 45% de los locales en el condado se consideran minorías. Y lo bueno es que tenemos líderes como usted en el consejo que conocen la necesidad de las minorías y de los negocios hispanos. Esto ha hecho sin duda que ustedes puedan luchar por los beneficios de nuestros pequeños empresarios y quienes tienen mediana empresa en el condado durante la crisis. Cuéntenos la importancia de que ustedes conocen de primera mano cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Fíjate que, claro, nosotros hemos estado trabajando este tema por mucho tiempo, en particular a mí, por ser la concejal que representa el área del condado donde reside la mayor parte de la comunidad latina, incluyendo específicamente el área de Wheaton, donde hoy mismo cortamos la cinta de inaugurar este edificio, que es un edificio fabuloso para la Junta de Parques y Planificación, que está allí en el centro de Wheaton. Si ustedes pasean por Wheaton lo van a ver. Ese fue uno de mis proyectos más importantes, pero reconociendo que Wheaton es el epicentro de la comunidad latina, precisamente hemos venido trabajando una serie de iniciativas. Cuando se lanza y se impulsa ese proyecto, por ejemplo, yo propuse la ley 612, que es para conformar un fondo de asistencia para aquellas pequeñas empresas que están siendo afectadas por cualquier tipo de proyecto de reurbanización del condado. Entonces, todos esos pequeños negocios alrededor de esa área de Wheaton recibieron asistencia técnica y también ayuda financiera. Y es algo que entonces también se ha expandido para otras partes del condado. También hemos pasado leyes para, por ejemplo, que se garantiza en caso de un empate entre licitaciones, que la compañía que está ubicada en el condado tenga la oportunidad de ganar esa licitación, porque entonces se le da esa preferencia. También hemos creado grupos de trabajo para revisar y proveer recomendaciones sobre las políticas e implementación de los programas de minorías y mujeres que son tan importantes, pero sabemos de que siempre hay que estar actualizando, y también la reserva de pequeñas empresas, que es otro programa del condado. Y esas son recomendaciones que hemos estado implementando también. También creamos una ley que estableció un factor de evaluación durante una solicitud de propuesta para otorgar puntos adicionales a contratistas minoritarios, ¿verdad? Aquí en el condado. Precisamente, Daniel Parra está aquí por una posición que yo propuse, que fue algo que sabíamos que hacía falta dentro de esta corporación, porque necesitábamos a alguien que fuera bilingüe, que entendiera nuestra comunidad. Eso es tan importante. Cada vez que formamos este tipo de corporaciones para ayudar a los negocios de desarrollo económico, a veces se nos olvida de que esta comunidad tiene necesidades especiales, y Daniel ha estado haciendo un trabajo magnífico en esa área. Pero te digo que también la iniciativa de educación temprana del condado, que fue algo que yo impulsé también, es muy clave, porque no nos podemos olvidar que el cuidado infantil y la educación temprana tiene realmente un factor muy importante en relación al desarrollo económico, no solamente para los padres que están trabajando, pero también ayuda a muchas personas que están en este campo y prepara a la fuerza laboral del futuro. Entonces, esta iniciativa de educación temprana que lanzamos el año pasado durante mi presidencia ha ayudado muchísimo en todos estos factores. También creamos un programa de microempresas, para microempresas, entonces un fondo donde microempresas pueden tener acceso a eso. Pero una de las cosas también que para mí fue importante es pensar en el aspecto de plan estratégico. Y el año pasado, durante mi presidencia, yo lancé una plataforma de desarrollo económico que se basa en mirar muy bien nuestras decisiones sobre transporte, sobre vivienda, ¿verdad? Acceso a vivienda, sobre el impulsar las empresas, en ayudar y fomentar el crecimiento de las empresas, porque si no tenemos ese tipo de enfoque específico, entonces no vamos a poder tener un plan estratégico que nos ayude aquí en el condado. Desafortunadamente, bueno, y parte de esa plataforma también está el desarrollo laboral, porque eso es importantísimo. Desafortunadamente, con la pandemia, obviamente tuvimos que actuar de manera de emergencia a responder a los efectos de la pandemia, pero esta plataforma de desarrollo económico la seguimos trabajando, y ya en el Consejo hemos impulsado una serie de medidas para entonces poder
de alguna manera también medir nuestro impacto en el desarrollo económico, porque sobre todo ahora post, ¿verdad? Después de la pandemia, vamos a tener que, hemos dicho, reimaginar, reevaluar, reinventar de alguna manera la economía, no solamente local, pero está pasando a nivel estatal, está pasando a nivel nacional e internacional. Entonces, gracias a Dios que yo creo, nosotros hemos estado trabajando fuertemente estos temas, entonces no es que ahora es que estamos pensándolo, y yo creo que eso nos ayuda aquí en el condado a posicionarnos, a ubicarnos de una manera mucho más, de mucho más beneficio. Marta, las mujeres, ¿qué te dicen a ti? ¿Cómo ellas han logrado de alguna manera con esta famosa palabra que mencionamos, reinventarse o transformarse para salir a flote? Mira, Andrea, estas mujeres han salido a flote a través de diversas formas, muchas de ellas repensando su negocio, buscando y aceptando las ayudas federales, aplicando a préstamos, aplicando a subvenciones, aplicando a esos beneficios y esas ayudas de los gobiernos federales, estatales y locales. También a la reorganización entre ellas mismas de manera interna, despidiendo gran porcentaje de su personal por desgracia, reubicando sus negocios en diferentes lugares. Muchas de ellas tuvieron que llevar sus negocios a sus casas, mayor desafío teniendo a sus chiquitos allí. También muchas de ellas tuvieron que cerrar, desafortunadamente. Otras de ellas se asociaron. Algunas de ellas están sencillamente creando redes de negocios y redes de contactos para poder ofrecer sus negocios online, que ha sido la salvación para todos, la venta online específicamente en el área de servicios de tangibles. La venta online ha sido la solución para los que están en comidas, definiendo opciones de entrega en casa, los deliveries, las opciones de preparación de manera diferente. Miren, realmente ha sido un tema de reinvención, de empoderamiento, de reorganización y sobre todo usando y accediendo a las ayudas que el gobierno, ya te acabo de decir, que los diferentes gobiernos han ofrecido para ellas. Esa ha sido la manera en que ellas han podido salir a flote. No hubiera sido posible de otra manera. Y vamos a ir de lleno a hablar y explicarle a nuestros pequeños empresarios sobre los recursos que hay para ellos. Si usted tiene una pequeña o una mediana empresa en el condado de Montgomery o conoce a alguien, nosotros vamos a proveerle esa información. Vamos a hacer una breve pausa a esto que es SBN en español. Regresamos en instantes. ¿Estás lista para tocar con nosotros? Yo tocaré mi clarinete. Y Elmo tocará su tambor. Tambor ruidoso. Bueno, ya sabes qué hacer, Julia. Julia sabe. Dado el autismo de Julia, los sonidos pueden ser muy fuertes. Y hace música a su manera. ¡A tocar! La detección temprana del autismo puede hacer una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en detecciondeautismo.org. Esto es SBN en español. Todos sabemos que si a los pequeños negocios les va bien, todos ganamos. Sabemos que estamos atravesando una pandemia sin precedentes, pero al mismo tiempo existe la buena noticia que tenemos a líderes de organizaciones que están preocupados por ayudar a nuestros pequeños empresarios a salir adelante durante esta crisis. Daniel, y comencemos hablando de estos recursos. Vamos a entrar de lleno en la materia que está ofreciendo la corporación. ¿Cuáles han sido los más exitosos? Hablamos en el primer segmento y la concejal lo mencionó sobre el teletrabajo, el apoyo. A veces a la gente se le olvida que estamos trabajando desde casa y los recursos que necesitamos para el teletrabajo. También el programa de producción local. ¿Qué nos puedes contar sobre el apoyo por parte de la corporación? Y gracias por la pregunta, Andrea, porque definitivamente parte de los recursos que mencionaba la concejal los ha administrado la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Por ejemplo, de esos $350,000 que la concejal mencionó, nosotros manejamos $200,000 en el Fondo de Producción Local, que lo manejamos, y Marta ya lo mencionó también,
de tal forma que los empresarios pudieron aplicar y recibir. Nosotros pudimos entregar el total de los $200,000 a 25 empresarios, muy pequeños empresarios, que lo que hicieron fue cambiar su orientación inicial del negocio hacia la producción de elementos de protección personal. Tengo ejemplos de un empresario que que tenía una compañía, o que tiene aún su compañía de eventos, pero gracias a que pudo utilizar sus equipos, preparó lo que se llaman face shields, las máscaras estas plásticas que cubren totalmente la cara. Es un ejemplo muy importante, no tiene nada que ver aparentemente producir eventos con producir un elemento de protección personal. Pero ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está, y me gustan las analogías de Marta, porque tiene que ver con que no me dejo sacar del juego. Y no me dejo sacar del juego tiene que ver con que voy a poner toda mi capacidad empresarial, que tal vez nunca había estado a prueba tan fuerte como en estos tiempos, pero gracias a eso está produciendo y generando ingresos, empleo y soluciones en el momento de crisis. Es un ejemplo. Otra señora que tenía o que sigue porque tiene su compañía de confecciones. Bueno, no siguió produciendo muchos vestidos de fiesta, pero entonces utilizó sus recursos, sus equipos, las personas que emplea para crear máscaras faciales. Y así te podría dar muchos ejemplos. Este fondo de producción local pudo hacer la diferencia para estos negocios, para comprar materias primas, para contratar personal, etc. Esos son, el otro fondo que mencionamos también es el de teletrabajo, $1,5 millones, que ayudó a las compañías que tuvieron que hacer inversiones para ajustar sus compañías a la nueva realidad. No me gusta mucho utilizar el término nueva realidad porque a veces es como de susto, pero es eso. Tuvieron que adaptarse totalmente y empezar a invertir en programas de software, o tuvieron que comprar nuevos equipos, o tuvieron que adquirir equipos para este tipo de cosas. Ahora, tú me estás preguntando en general, tenemos disponibles, o si quieres lo hablamos más tarde, disponibles otros fondos que se están utilizando. Tengo la información de ayer con respecto al fondo de Reopening. Se llama Montgomery Reopen, que no es administrado por nosotros, pero es del condado, y tengo la información de que se han logrado entregar 250 grants que suman $822,000. Este fondo va a seguir abierto hasta 30 días después de que se decrete la fase 3, el inicio de la fase 3, porque como su nombre lo indica es para reabrir. La fase 3 indicaría que es reabrir, ¿verdad? Eso nos da un promedio por grant de $3,400. Para muchos pequeños negocios y micronegocios, $3,400 hacen una gran diferencia. Y como te digo, han sido hasta este momento entregados 250 subsidios, grants de estos. Y es que el gobierno local y el consejo sin duda ha sido un ejemplo para otras jurisdicciones porque dijeron y actuaron rapidísimo ante la emergencia desde el inicio de la pandemia. Concejal, caminar por Wheaton es como caminar en nuestros países de origen. Vemos a la derecha y vemos a la izquierda y vemos negocios hispanos que nos llenan de orgullo. ¿Qué le puede decir a su distrito, sobre todo, que representa una población hispana tan alta, a estos pequeños empresarios, dueños de peluquerías, restaurantes, tiendas que vemos ahí sobre este corredor de Wheaton, que tienen temor de pronto a que se les va a acabar su negocio, que no van a poder salir vivos, ¿no?, después de esta crisis? Pues mira, yo creo que el consejo que obviamente ya lo han compartido tanto Marta como Daniel, y es el hecho de que tenemos que seguir adelante. Tenemos que hacer todo lo posible con fe y con mucho optimismo. Recordar, y yo siempre lo digo, lo practico yo en las mañanas, me levanto y digo, gracias Señor, de que respiro bien, estoy sana, mis hijas están sanas, mi esposo está sano, mi familia, y ahora bueno, vamos a seguir adelante, porque definitivamente esto es algo que no es solamente local, es estatal, es nacional, es internacional, es el mundo entero. Qué suerte y qué afortunados somos de estar en un condado
donde desde el principio nosotros reconocimos el hecho de que teníamos que acatar, ¿verdad?, lo que decía la ciencia y tomamos la decisión de imponer estas medidas, porque la salud es lo primero. Si no tenemos la salud, esta conversación ni siquiera tiene ningún sentido. Entonces, todo esto está, yo creo, muy conectado, pero como te digo, de manera virtual. O sea, nosotros en el Consejo comenzamos a trabajar de forma virtual y pasamos todo un presupuesto virtualmente y todo este paquete que ya lleva, yo estaba tratando de sumar rápidamente, más de 226 millones de dólares para diferentes iniciativas. Eso lo hicimos en un tiempo récord porque reconocemos de que cada día, cada momento, cada minuto que pasa es un impacto que se multiplica sobre todo para nuestras pequeñas empresas. Sabemos y entendemos eso y sabemos de que nuestras empresas son parte del ecosistema de lo que significa la calidad de vida en este condado. Entonces, sí, nos hemos enfocado en diferentes tipos de paquetes de iniciativas de asistencia para las pequeñas empresas, pero también para la comunidad en general, ¿verdad? Entonces, hemos también invertido millones y millones de dólares en, por ejemplo, distribución de alimentos, en asistencia para personas que no pueden pagar su alquiler, en asegurarnos que nuestros hospitales tengan la capacidad que necesitan para poder operar, en ayudarnos, en asegurarnos que los hoteles también tengan acceso a fondos para personas que quizás no pueden hacer cuarentena en su casa, para también asistencia de salud mental. Este es un momento muy duro, este es un momento muy fuerte para tantas personas. Todo esto es tan importante. También hace, qué sé yo, 2 semanas impulsamos una iniciativa que se llama Por Nuestra Salud y Bienestar, específicamente diseñada para proveerle ese apoyo comprensivo a la comunidad latina. Y esto está liderado por Sonia Mora, que ella lidera la iniciativa de salud del condado, y el concejal Gabriel Albornoz y yo trabajamos en 9 días, diseñamos esta iniciativa y pudimos invertir 8 millones de dólares porque nuestra comunidad también necesita ese tipo de apoyo directo. Entonces, esto también está muy conectado al desarrollo económico, porque si la comunidad no tiene la salud, si no tiene acceso a los servicios de salud, la comunidad latina en el condado de Montgomery tiene el número mayor de casos, el índice más alto de casos de COVID-19. La comunidad negra afroamericana tiene el índice más alto de muertes, pero la comunidad latina tiene el índice más alto de casos. Entonces, por eso es que esta iniciativa Por Nuestra Salud y Bienestar es tan importante. Todo está conectado. Y vamos a seguir trabajando esto, porque como decíamos anteriormente, esto no acaba aún. Todos estamos tratando de adaptarnos. Nuestros niños en el sistema escolar comenzaron las clases esta semana virtualmente. Todo el mundo está tratando de adaptarse a todo esto, pero creo que el mensaje clave es que nuestra comunidad sepa que para nosotros, nuestra comunidad empresarial es una prioridad y va a seguir siendo una prioridad, pero también necesitamos que nos contacten y que también compartan, tanto con mi oficina, con Daniel, con Marta, que compartan cuáles son aquellas cosas que están pasando, etcétera, y le buscamos solución y le buscamos los recursos para poder ayudar a aliviar este impacto. Es muy importante esa comunicación por parte de estos pequeños empresarios que se contacten con ustedes, quienes nos representan. Ahora, Marta, estas mujeres que ustedes representan, ¿a qué recursos pueden beneficiarse por parte del Centro de Negocios para la Mujer de Maryland? Mira, los servicios que ofrece nuestra compañía, el Maryland Women Business Center, como su nombre en realidad, se enfocan básicamente en 3 aspectos: en ayudar a las mujeres a crear su negocio, ayudarlo a sostener y ayudarlo a crecer. En ese sentido, nosotros te puedo decir que ofrecemos de manera gratuita consejería 1 a 1. A mí me gusta decir que nosotros somos como los hospitales para las empresas, y en ese sentido nosotros ofrecemos todos los servicios que una empresa requiere para crecer, para nacer, para sobrevivir, para expandirse. Entonces, te puedo hablar de las consejerías 1 a 1, que son absolutamente llevadas con todo el profesionalismo y por profesionales con mucha experiencia en el área. Trabajamos también en el área de entrenamiento y allí cubrimos todos los aspectos que una empresa debe considerar.
que un empresario debe tener en cuenta. Los entrenamos y los ayudamos a estar fortalecidos en todos estos aspectos. Ofrecemos ayuda, asesoría legal gratuita, asesoría contable gratuita y tenemos un sinnúmero de programas específicos por industrias. Entonces, es importante que ellas sepan que en cada estado y aquí en el estado de Maryland está el Centro de Negocios para las Mujeres de Maryland y que ofrece servicios gratuitos y que los está esperando en este momento. La mayoría son gratuitos y haciendo un poco eco de esto, Marta, de lo que mencionas. Daniel, ¿por qué no le explicas a nuestros empresarios? Porque yo me imagino que hay requisitos distintos para cada recurso, pero lo fácil que es poder llenar un papeleo, los requisitos son básicos y poder acceder a estos recursos, sobre todo ahora que es cuando más lo necesitan. Sí, Andrea, mira, parte de la facilidad existe en estas alianzas estratégicas que tenemos en el condado. Tú no tienes que ser un experto contador, tú no tienes que ser un experto en mercadeo, pero encuentras ese recurso y te ayudan a ubicar qué necesitas para aplicar a un subsidio. Es el caso de Maryland Women Business Center. Marta atiende todos los días a empresarios que necesitan más información y más preparación para aplicar a estos recursos. Parte de las lecciones aprendidas es que justamente muchos empresarios no estaban preparados, y como gobiernos, etcétera, no los estoy culpando, pero una crisis como esta en nuestras generaciones nunca la habíamos vivido. De manera que, pero hay unas cosas generales de preparación que son básicas y que nos dan una lección y que justamente son parte de los requisitos. Estar al día, por ejemplo, con el gobierno es un requisito que no podemos evitar porque los recursos vienen de los impuestos pagados por todos, ¿verdad? Entonces hay que estar en lo que en inglés se llama estar en good standing. Y para los empresarios no es nada complicado y si se complica en algún momento es muy fácil recurrir a estos centros de ayuda para en línea estar nuevamente en good standing. Creo que hay que pagar $320 y ya estás en good standing. Etcétera. La parte de contabilidad, repito, no hay que ser contador, pero tienes que tener una comprensión mínima, básica de cómo es tu negocio para poder demostrar que tuviste pérdidas, para poder decir que tenías ingresos de 5 antes de la pandemia y que ahora tus ingresos son de 2. Es básico, necesitas saber cómo está tu negocio. Necesitas también saber cuáles son tus necesidades. Ok. Estoy aplicando porque necesito cambiar A o B, porque necesito reabrir, porque necesito, pero tienes que tener ese conocimiento. Entonces, requisito básico, conoce tu negocio. Te podría decir muchos requisitos, pero son diferentes para cada subsidio. Pero estos son como generales. Tienes que conocer tu negocio, tienes que saber cuáles son tus necesidades, tienes que saber cuáles son tus pérdidas y finalmente, ¿cómo vas a usar esos recursos? No es solamente, yo sé que al principio mucha gente aplicó y ni siquiera tenía el control de a qué fue que apliqué. Me están preguntando de esto o de aquello. Es natural, pero hay que tener un control, hay que saber a qué apliqué, cómo son los requisitos y una vez que me los aprueban, en qué los voy a utilizar. De manera que son requisitos generales, pero ahí están. Y estamos dispuestos, por supuesto, a seguirlos asesorando y a seguirlos ayudando. Yo sé que tú vas a poner nuestra página de internet, nuestros teléfonos, etcétera. Estamos dispuestos a ayudarles en forma específica e individual. Daniel, y es importante mencionar también que estos recursos están disponibles y la información para acceder a estos recursos en español. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante porque la concejal ha sido una de las impulsoras más fuertes en que las cosas se hagan, no solamente en español, sino adaptadas culturalmente a nuestro idioma en el condado de Montgomery. La concejal siempre ha luchado porque el español esté presente, no solamente ahora durante la pandemia, sino antes. Concejal, hablemos un poco de cómo van estas iniciativas para que haya un español culturalmente adaptado en el condado y cómo ha ayudado esto en este momento de crisis. Sí, Andrea, mira, obviamente esto lo hemos venido trabajando por muchos años. Claro, la pandemia para mí es clave de que la comunidad necesita tener la información y la necesita tener de forma instantánea y tiene que ser información correcta, no solamente en el idioma, pero también que sea, como tú dices, adaptada a nuestra cultura.
Inmediatamente trabajamos con mi colega Albornoz, trabajamos para constituir un equipo dentro de la administración del Ejecutivo que se encargara específicamente a eso, asegurarse de que toda la información que estábamos recibiendo, por ejemplo, del Estado, todo lo que estaba pasando, todas las medidas, las restricciones, que todo inmediatamente tenga que ser impulsado hacia la comunidad. Y ese equipo ha estado trabajando fuertemente. El Consejo también hicimos lo mismo para tener un equipo dedicado a la información bilingüe relacionada con la pandemia. Seguimos con nuestros programas de siempre también informando a la comunidad. Establecimos un grupo WhatsApp, porque obviamente en mi oficina dijimos, bueno, yo sé que todos tenemos WhatsApp, vamos a utilizar esto también. Entonces eso también se está utilizando. Y por medio de esta iniciativa que hablé, por nuestra salud y bienestar, también instituimos una línea de apoyo en español, personas que necesitan, por ejemplo, hacerse las pruebas, etc. Cada programa que se propuso, cada iniciativa que hemos descrito, yo insistí en que tenía que tener el lenguaje incluido, que decía que esto se tenía que ofrecer de una manera también culturalmente apropiada, bilingüe, y con esa colaboración, por ejemplo, con la Corporación de Desarrollo Económico, sabiendo que Daniel está allí. Porque parece mentira, o sea, estamos trabajando obviamente toda esta situación en el condado, pero no se nos puede olvidar de que también tenemos tantas comunidades, y sobre todo la comunidad latina siendo la más grande, con este tipo de necesidades tan específicas. Entonces, tenemos la fortuna, sí, que tenemos muchos recursos y tenemos que seguir en eso. Ayer tuve la oportunidad de hacer un reencuentro con los miembros de un proyecto que yo impulsé, el Proyecto Cívico Latino, y más que todo para decir, oye, todos tenemos la responsabilidad de ser embajadores comunitarios, todos tenemos la responsabilidad de ayudar, y todos están comprometidos a hacerlo. Uno de los recursos más significativos para nuestra comunidad ha sido el apoyo a nuestros centros de cuidado infantil. Sabemos también, concejal, que usted ha sido una gran impulsora de esto. Y quiero preguntarle a Marta sobre cómo ha recibido las mujeres que son las propietarias de estos centros de cuidado infantil. Muchos son en sus casas, otros tienen otros centros, pero recibieron 10 millones a través del programa de recuperación de cuidado infantil del condado de Montgomery. Hablemos un poco al respecto, Marta. Así es, Andrea, el condado de Montgomery ha determinado una partida, determinó en realidad porque ya pasó, una partida de $10 millones única y exclusivamente enfocados a la industria de child care. El objetivo de este recurso era entregarles a estas mujeres dueñas de negocios, de centros de Family Child Care y de Letter of Compliance, estos sublugares que están ubicados en las escuelas públicas, la oportunidad y el recurso económico basado en su propia pérdida para que estuvieran preparadas para reabrir al 31 de agosto y además para que desde el aspecto de bioseguridad y de protección para los niños pudieran comprar todos los elementos que necesitaban para ofrecer los servicios como los tienen que ofrecer. La buena noticia es que cerca de 500 negocios pudieron acceder a ellos, a estos recursos. La mala noticia es que, por desgracia, más de un centenar, te diría muchos más negocios no pudieron aplicar por muchas razones, porque como Daniel lo explicaba, no estaban en cumplimiento con el Estado, porque no tenían al día sus negocios en lo financiero, porque no tenían ni idea que tenían, porque no tenían ni idea cuánto facturaban, porque no tenían claro cuál era su negocio. Entonces, es una triste realidad, pero es la realidad que estamos enfrentando. Lamento mucho por esta industria porque te quiero decir que es una de las industrias más frágiles y más vulnerables que hay en este país. Definitivamente durante esta pandemia hemos conocido situaciones como la que tú presentas, Marta. Hemos aprendido mucho de nuestros líderes de las organizaciones y por eso también se está haciendo este programa de SBN en español para brindarles información en su idioma sobre lo que pueden hacer los pequeños empresarios en el condado. Vamos a ir a una breve pausa. Ustedes no se muevan, que regresamos en instantes. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo.
Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en autismspeaks.org. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Gracias por seguir con nosotros en SBN en español. Conocer sobre los recursos disponibles que hay para las pequeñas empresas es el primer paso y quizás uno de los más importantes para poder salir a flote durante la pandemia. Marta, queremos cerrar nuestro programa ya con este último segmento dándole consejos sobre todas las mujeres que tú representas. Hemos hablado de palabras claves como transformarse, como reinventarse, como resiliencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, respecto de consejos, tú me pides uno, pero yo te quisiera dar algunos más. Lo primero es que nosotros le hemos explicado a nuestras empresarias y nos gusta usar la analogía del cálculo en el riñón. Esto es como un cálculo en el riñón y los que hemos tenido este dolor tan infinito sabemos lo fuerte que es, pero también sabemos que es temporal. Entonces queremos enfocarlas a ellas en ese pensamiento de que va a ser una situación muy fuerte, pero temporal. Pero después, un consejo súper importante, a empoderarse en su negocio. Tienen que saber qué tienen, cómo lo tienen, dónde lo tienen, a tener control de su negocio, a tener control de su historial de crédito. Es súper importante que un empresario tenga un muy buen historial de crédito. Solo por darte una idea, Andrea, la gran mayoría de las empresarias que no pudieron acceder a los beneficios federales tuvo que ver básicamente por la ausencia de un buen historial crediticio. A tener reservas. En negocios hay lo que se llama la gerencia de riesgos y en gerencia de riesgos hablamos de reserva de emergencias, no solamente para los empresarios. Si todos los seres humanos tuviéramos una reserva de mínimo 6 meses desde lo financiero y desde lo operativo, ninguna pandemia nos afecta. Entonces, a tener reservas, a rodearse bien y sobre todo a estar entrenados. Entonces yo te diría que consejos hay muchos y por último me gustaría decirles a usar todos los recursos disponibles para aprender el inglés. Yo entiendo que muchos latinos tienen la dificultad, pero viven en los Estados Unidos y la barrera del lenguaje es quizá una de las mayores limitantes para que sus negocios crezcan y se puedan expandir. Así que recuerden, ustedes no están solas, aquí estamos, los centros de negocios disponibles y felices de ayudarlos y en la mayoría de los casos de manera gratuita. Concejal, uno de los, yo creo que de los fondos más importantes también que se suministraron fueron para asistencia técnica y equipos de protección para las empresas. Esto es sumamente importante porque hemos visto que se han cerrado negocios por no seguir con las normas básicas de seguridad. ¿Cuál es su mensaje para los pequeños empresarios hispanos? Que se mantengan bajo la ley, estamos en etapas de reapertura, poco a poco vamos a volver, ojalá pronto, a una normalidad, pero ¿qué le dice usted a estos pequeños empresarios? Y hay fondos disponibles para sus equipos de protección. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, mira, mi mensaje es que definitivamente tienen que buscar la información, manténganse informados, estén pendientes para estar involucrados en todo esto. Las cosas están cambiando rápidamente. Sabemos, por ejemplo, que el Estado ya ha anunciado que quieren llegar a la fase 3. Lo más probable es que en el condado de Montgomery no vamos a abrir la fase 3 inmediatamente porque aún tenemos número de casos que no han llegado a ese punto, pero lo estamos, entonces, estamos monitoreando esa situación. Pero entonces hay mucha información. Sin embargo, como habíamos hablado anteriormente, hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder ofrecer esta información en español y que las personas la puedan conseguir de diferentes maneras. Puede ser mediante el sitio web, puede ser mediante las redes sociales de los concejales o del condado o del consejo.
hablábamos que tenemos un número WhatsApp. O sea, hay muchas maneras en que estamos impulsando la información, porque una cosa es que el Consejo tome la iniciativa de proponer y aprobar estos fondos, ¿verdad? Y estas iniciativas, como por ejemplo hablaba Marta, lo de cuidado infantil. Eso fue algo que el concejal Fritzen y yo trabajamos, porque eso no se había propuesto. Pero una cosa es hacerlo y la otra es que la gente esté informada y que pueda tener acceso, y que si por alguna casualidad tiene alguna barrera, también pueden comunicarse con nuestras oficinas para ver cómo quizás podemos aliviar esa barrera, ¿verdad? La idea no es hacerlo de una forma tan estricta que entonces la gente no se pueda beneficiar. Entonces sí, lo más clave es eso, es la información, estar informados. Yo siempre digo, la información es poder en este país. El que tenga acceso a información, entonces puede seguir adelante. Y para eso, como te digo, hemos hecho un trabajo, yo creo que bastante sólido, en asegurarnos que todo lo que tenga que ver con impulsar la información esté también en español y que exista ese acceso. Así que ese es mi consejo. Lo he visto y ayer mismo, como te digo, en esta reunión con los miembros del Proyecto Cívico Latino, habían proveedoras de cuidado infantil que hablaban de que ellas estaban a punto de cerrar y no poder abrir más, y por este dinero que pudieron acceder, entonces ahora están de nuevo en el proceso de abrir. Muchas personas también que quizás no tenían la información hablaban de cómo ahora que reciben la información la están también compartiendo en sus vecindarios, con sus familiares, etcétera. Todos nos tenemos que ayudar en este momento, y yo creo que definitivamente el tener acceso a información es algo que es fundamental durante esta crisis. Y definitivamente si acceden a esta información, lógicamente se puedan dar cuenta de la cantidad de recursos, de los préstamos, de las subvenciones que hay diseñadas para ellos durante la crisis. Daniel, ¿qué les puedes decir tú a nuestros empresarios hispanos sobre qué más pueden esperar, qué se pueden hacer y que, bueno, definitivamente tomen ventaja de lo que hay ahí para ellos? Sí, Andrea, mira, después de escuchar a Marta y a la concejal, qué maravillosos consejos, unos a nivel individual, como dueños de negocios, como propietarios de negocios, luego como miembros de una comunidad activa de desarrollo económico en la comunidad. Y yo quiero invitar a todos los empresarios a utilizar una de las herramientas más valiosas que considero tiene todo empresario, y es su capacidad de reinventarse. Una de las lecciones que se ha aprendido en esta crisis es que hay que pensar diferente, hay que estar dispuestos a que un cambio es necesario y que hay que reorientarlo en todo sentido. Todas esas indicaciones, todos esos consejos que daba Marta y que ha dado la concejal son muy importantes. Pero yo quiero resumirlos en uno que me parece muy importante en toda actividad, no solo en la actividad empresarial. Y sí, es muy importante estar atentos a los recursos, etcétera. Pero una cosa que yo siempre le he dicho al empresario es que el empresario no crea una empresa para esperar con la mano extendida una ayuda. Esa no es la función primordial de un empresario. La función primordial de un empresario es generar por sus propios medios sus ingresos y el crecimiento de su empresa. El verdadero empresario de éxito es capaz de generar ese crecimiento en su empresa. Y en este concepto general, como comunidad de negocios, mi invitación es a que, y gracias Andrea, gracias concejal por estar aquí, gracias Marta, porque realmente la comunicación, la información es muy valiosa, hay que darle un valor agregado a eso importantísimo, pero queremos que no sea un monólogo, no queremos que sea solamente de aquí hacia allá. Queremos que el empresario también exprese desde su punto de vista, desde su día a día, desde su vivencia de negocios, se exprese, se comunique con nosotros y nos diga, yo, empresario tal, del código postal tal, todos los días tengo que lidiar o sufrir o beneficiarme de esta situación específica de mi corredor de negocios o de mi área de negocios específica. Estamos aquí para escucharlos también. Y mi invitación es a que hablen con nosotros, a que conviertan este monólogo en un diálogo, en donde podamos escuchar cuáles son sus necesidades más
apremiantes y cómo piensan ellos participar en la solución de esas. Hasta aquí llegó SBN en español. Vamos a seguir produciendo más programas para brindarles información en español vital durante estos momentos de crisis para ustedes, pequeños empresarios. Queremos darle las gracias a nuestros invitados de hoy, la concejal Nancy Navarro, a Daniel Parra de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery y a Marta Jiménez, consultora empresarial senior del Centro de Negocios para la Mujer de Maryland. SBN en español es una producción de Montgomery Community Media. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima. Para más información acerca de SBN en español, visite mymcmedia.org/SBN.